Más de una veintena de expertos internacionales en derechos humanos condenaron las violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Rechazaron las detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y actos de tortura, vulneraciones que constituyen crímenes de lesa humanidad, por lo que instaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional a adoptar las medidas necesarias para sancionar a los responsables de dichos delitos y no permitir la impunidad. Los especialistas hicieron un llamado a la comunidad internacional expresando su preocupación por la situación en Venezuela, asegurando que el Consejo Nacional no cumplió con los requisitos mínimos en la Constitución y leyes internas y en cambio la oposición publicó las copias de las actas que dan un resultado opuesto por un amplio margen, así lo indica el comunicado. En ese sentido, enfatizaron que el Tribunal Supremo de Justicia carece de competencia para dar respuesta al recurso interpuesto por Nicolás Maduro. Explicaron que, de acuerdo al derecho interno, el único órgano competente para emitir y verificar resultados es el Poder Electoral. Además, alertaron que el TSJ y otros tribunales en el país carecen de independencia política. Asimismo, recordaron que la protesta pacífica es un derecho constitucional. Igualmente señalaron que se debe respetar la libertad de expresión en Venezuela, donde, a juicio de los especialistas, se viola la soberanía popular. Por todo ello, exhortan a la comunidad internacional a adoptar medidas de acuerdo con el derecho internacional para que en el país haya una transición democrática. Nosotros como Observatorio Electoral Venezolano logramos recoger no un número demasiado elevado, pero sí algunas tantas actas de este proceso electoral del 28 de julio. En ocasiones anteriores, cuando nosotros recogíamos algunas actas, luego verificamos si esas actas coincidían o no con la información que suministraba el Consejo Nacional Electoral. Y podíamos hacerlo porque efectivamente en la página del Consejo Nacional Electoral los detalles de cada una de esas actas estaban allí recogidas. En esta oportunidad, ¿qué hacemos con las actas que recogimos? Bueno, claramente no podemos verificarlas, contrastarlas con las actas del Consejo Nacional Electoral, porque el Consejo Nacional Electoral no las ha publicado. Sin embargo, sí lo hemos hecho con las actas publicadas por la plataforma unitaria, y ahí sí, extrañamente, nos produce coincidencia absoluta de esas actas que nosotros recogimos con lo que allí ocurrió. Lander indicó que para que pueda haber transparencia en el trabajo que realizan en el Tribunal Supremo de Justicia, debe haber testigos de todas las tendencias. También aclaró que la sala electoral del máximo tribunal del país está usurpando funciones del poder electoral. Pero desafortunadamente la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia no puede usurpar funciones que son del Consejo Nacional Electoral. Quien tiene que dar esa información detallada es el Consejo Nacional Electoral, y lo que eventualmente podría ocurrir si alguien quiere impugnar los resultados de las elecciones, que eso no es lo que está en la solicitud hecha a la sala electoral. Impugnar es decir, pasó tal cosa y yo no estoy de acuerdo con eso y me parece que hay que revisarlo para ver los resultados reales. Según Luis Lander, el Consejo Nacional Electoral es el único que puede publicar los resultados electorales acta por acta. Por otro lado, aseguró que no es factible que se repitan las elecciones. El gobierno de Nicaragua clausuró el lunes 1.500 ONGs. El Ministerio del Interior tomó esta decisión argumentando que las organizaciones, en su mayoría religiosas, no reportaron sus estados financieros por periodos de entre 1 hasta 35 años y sus bienes serán incautados por el Estado. Se trata del mayor cierre de ONGs ordenado por el presidente Daniel Ortega desde las protestas en su contra en 2018, que según la ONU dejaron más de 300 muertos en 3 meses. A partir de entonces, más de 5.100 organizaciones civiles han sido clausuradas. Además de entidades religiosas, fueron anuladas las personerías jurídicas de numerosas sociedades benéficas, clubes rotarios y de ajedrez, asociaciones deportivas, de pequeños comerciantes, rurales y de jubilados.
También fue clausurada la Cruz Roja Nicaragüense, así como organizaciones indígenas y de excombatientes de la lucha entre el gobierno sandinista y los rebeldes contras en los años 80. El pasado viernes, Managua dictó una polémica normativa que obliga a las ONGs a trabajar únicamente en alianzas de asociación con entidades estatales. Ortega sostiene que la Iglesia apoyó las protestas antigubernamentales de 2018, a las que califica como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington. El gobierno nicaragüense también ha cerrado radios y universidades católicas, mientras que decenas de sacerdotes estuvieron detenidos y han sido forzados al exilio. En el caso de Venezuela, la resolución de esta crisis enfrenta desafíos mayores debido al alejamiento del país del sistema interamericano y al incumplimiento de sus compromisos en tratados multilaterales para la protección de los derechos humanos. Sin embargo, en la OEA seguiremos luchando por el retorno de la democracia a Venezuela. El objetivo sigue siendo un futuro en democracia sin perseguidos políticos con pleno respeto a los derechos fundamentales. Estas declaraciones las hizo en la apertura de la 17ª Reunión Interamericana de Autoridades Electorales, donde afirmó que la democracia es más que un sistema de gobierno, es un compromiso con la dignidad humana, la libertad y la justicia, y en este sentido señaló que las autoridades electorales son los garantes de que se cumpla con la soberanía popular. Más temprano, Almagro llegó a un acuerdo de colaboración con el exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, Manuel Christopher Figuera, junto al organismo internacional y el panel de expertos independientes en casos y denuncias de terrorismo de Estado en Venezuela. Además, Almagro señaló que la solución a la situación de Venezuela no debe ser militar en su cuenta de X. El encuentro se llevó a cabo este martes 20 de agosto, 4 días después que la OEA aprobara una resolución que exige a las autoridades de Venezuela la publicación de manera expedita de las actas electorales del pasado 28 de julio. Dicha resolución también resalta la importancia de proteger y preservar todos los equipos utilizados en el proceso electoral, incluyendo todas las actas y resultados impresos, a fin de salvaguardar toda la cadena de custodia de dicho proceso. Enrique Márquez detalló que la magistrada Carislia Beatriz Rodríguez tiene vínculos políticos con el Partido Socialista Unido de Venezuela, por lo cual debería ser apartada del proceso de peritaje que se lleva a cabo sobre los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, ya que se ve comprometida su imparcialidad. Esta solicitud de recusación se basa principalmente, aunque no solamente, principalmente en la manifiesta vinculación política que ha mantenido y que mantiene con el Partido Socialista Unido de Venezuela y con el presidente de la República, Nicolás Maduro, accionante principal en esta causa. La señora presidenta de la Sala Electoral no ha ocultado ni en el pasado ni en el presente lo que son sus vinculaciones políticas. Y muy mal puede un juez, muy mal puede una jueza impartir justicia si no es imparcial. Y consideramos que efectivamente la señora presidenta de la Sala Electoral está incursa en causales suficientes de vinculación política y de falta de imparcialidad como para ser recusada. Márquez denunció además un presunto mal manejo del proceso asociado a la causa que lleva a cabo la Sala Electoral del máximo tribunal del país y fue crítico con la labor del Consejo Nacional Electoral debido a la opacidad con la que a su juicio se han manejado los rectores desde el proceso comicial. Si el CNE no tiene nada que ocultar, si el Tribunal Supremo de Justicia no tiene nada que ocultar, si el gobierno no tiene nada que ocultar, ¿por qué no permite que los partidos y los candidatos observen, atestiguen lo que está ocurriendo en la experticia correspondiente? Es que la ley de procesos electorales obliga a la publicación de los resultados, sencillamente porque no puede dejar indefenso tanto al elector como al resto de los candidatos. Si algún candidato quiere impugnar algún resultado en alguna mesa, no puede hacerlo porque no sabemos los resultados. Entonces eso genera un proceso
de absoluta indefensión, no solamente para los candidatos, para el pueblo. El pueblo quiere saber. El también ex rector del Consejo Nacional Electoral dijo que la misiva fue recibida por parte del Tribunal Supremo de Justicia, pero que no le entregaron un documento de confirmación. 12 Estados miembros de la Unión Africana han registrado cerca de 19.000 casos de viruela del mono, rebautizada como Mpox, y 541 muertes de lo que va del año. La gran mayoría de infecciones se dan en la República Democrática del Congo, con cerca de 18.000 casos y 535 fallecidos. En este campo de desplazados internos al norte de la ciudad de Goma, Foibe, de 8 meses, se recupera de la enfermedad y su piel llena de cicatrices da cuenta del paso de la afección. Son varios los menores de este campo de refugiados los que han hecho frente a la enfermedad y también algunos adultos. Desde la declaración el martes pasado del brote como emergencia de salud pública continental, se han registrado unos 1.400 casos más y ninguna nueva muerte en los estados de la Unión Africana. Le siguen a la RDC en casos Burundi con 572 y ninguna muerte, y la República Centroafricana con 263 casos y también sin fallecidos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África aclaran que el Mpox no es solo una enfermedad de transmisión sexual, y su director denunció el estigma de que se trata de una enfermedad de las personas homosexuales, porque ésta se transmite por contacto directo o indirecto con sangre, fluidos corporales o las mucosas de animales infectados, pero también a través del contacto piel con piel si se presentan lesiones causadas por el Mpox. El organismo anunció que la vacunación empezará en los próximos días con 10 millones de dosis hasta finales de 2025. Hoy, como ustedes saben, convocamos a la Comisión de Relaciones Exteriores a una sesión informativa y también le invitamos a la sesión ya consultiva que convoca el señor presidente de la República para la próxima semana. Algunos expresidentes muy amablemente nos acompañaron, el expresidente Samper y el expresidente Santos, también el excanciller Londoño y a los integrantes del Congreso de la República, tanto del Senado como de la Cámara. Hubo una concurrencia alta. Los expresidentes, algunos expresidentes no asistieron, pero tuvimos una conversación con ellos sobre sus posiciones. Invitamos a todos los expresidentes a que asistan, porque ese es el escenario más importante de planteamientos de Estado, donde nos encontramos los que pensamos de manera distinta, los que tenemos recorridos políticos distintos, pero ahí es donde realmente se encuentra el país. Y yo creo que es una buena oportunidad, porque los diálogos son diálogos muy cordiales, aunque tengamos posiciones distintas. Fue una muy buena reunión informativa y ya se hará un diálogo más profundo con el señor presidente la próxima semana. Los ex jefes de Estado Iván Duque del 2018 a 2022, Álvaro Uribe del 2002 a 2010, Andrés Pastrana del 1998 a 2002 y César Gaviria del 1990 a 1994 no asistieron a la comisión este miércoles, alegando su contrariedad con la postura del gobierno de Gustavo Petro respecto a Venezuela. A la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, formada por expresidentes y exaltos funcionarios colombianos, no asistió el expresidente Iván Duque, quien justificó su ausencia, alegando que no comparte la posición ambivalente y cómplice del gobierno de Petro con la dictadura de Venezuela, según dijo en su cuenta de X. Tampoco el expresidente Álvaro Uribe estuvo en la reunión y argumentó que habló por teléfono con el canciller Murillo para exponerle sus puntos de vista de los temas que se iban a tratar. Andrés Pastrana y César Gaviria manifestaron con anterioridad que tampoco iban a la convocatoria por no estar de acuerdo con la manera en la que Petro ha tratado asuntos de política exterior como el de Venezuela. Terminados los comicios presidenciales, comenzó la persecución a la prensa. Hasta ahora han sido detenidos José Gregorio Camero, Roland Carreño, Daisy Peña, Jouner Alvarado, Ana Guaita y Paul León. Todos en prisión, acusados, unos de terroristas, otros por instigación al odio y asociación para delinquir por el simple hecho de ejercer su labor como periodistas. Esta escalada es muy grave,
en un Estado democrático, una sociedad democrática, donde debe prevalecer el respeto a la libertad de expresión, prensa y opinión, y sobre todo en medio del contexto que estamos viviendo, producto de unas recientes protestas de parte de la población, protestas que se presentaron en distintos lugares del país, y los periodistas no somos terroristas, los periodistas estamos cumpliendo con una obligación, la obligación de informar, y es basado y fundamentado en la ley, en la propia Constitución Nacional y en todo el marco jurídico internacional en materia de derechos humanos, lo que nos obliga realmente, y porque estamos comprometidos desde el punto de vista ético, desde el punto de vista profesional, a llevar la información que es lo que el ciudadano aspira. Según el representante gremial, este patrón de hostigamiento y persecución obedece a una política de Estado. Se trata de una política de agresiones a periodistas y medios que se ha convertido en una política de Estado. Pero ahora se ha incrementado, ahora se ha arreciado, porque vemos cómo desde los propios espacios de televisión, desde las propias redes sociales, altos funcionarios del poder gubernamental amenazan periodistas, amenazan con detenciones de periodistas, amenazan con procedimientos y acciones contra los periodistas, solamente pues están cumpliendo con su obligación de informar sobre todo lo que está aconteciendo. Antes de las elecciones, 2 periodistas fueron arrestados, Luis López y Gabriel González. Además, se debe mencionar a Ramón Centeno, quien tiene 3 años detenido, y Carlos Julio Rojas, quien tiene 4 meses privado de libertad por activismo político. Estados Unidos y España siguen siendo los principales destinos hacia donde deciden migrar los hondureños, mientras en su país no haya suficientes empleos que sean decentes para satisfacer sus necesidades y darles un mínimo de confort, según expresó el director del Instituto Nacional de Estadística INE, Eugenio Sosa. Aquí hay que ponerle atención a algo. La gente no se va no solo porque no tiene un empleo. Si la gente que se fuera es por la que no tiene un empleo, la migración sería poco. La gente que se va es la que considera que tiene un mal empleo, un mal ingreso y ve hacia países como Estados Unidos y ahora España la gran opción de mejorar, duplicar, triplicar sus ingresos. El funcionario agregó que en principio el efecto de la migración es positivo, pues representa una suma millonaria de dólares en remesas para el país. Sin embargo, advierte que esto no se va a compensar a largo plazo. Otra de las motivaciones para que muchos hondureños, incluso profesionales universitarios, decidan migrar de su país es la violencia criminal que viven desde hace varias décadas, con al menos una decena de muertes diarias, sin que las fuerzas de seguridad consigan frenarla. En 2021, el desempleo rozaba el 9% y actualmente, según datos del INE, en el país centroamericano hay unas 250.000 personas sin empleo, aunque algunos sectores desestiman estas cifras. Otro de los puntos de análisis está en el escenario demográfico del país, pues según señaló Sosa, viene teniendo variaciones dramáticas ya que durante muchos años el promedio de hijos por familia había sido de 5, pero ahora oscila entre 2 y 3 y en algunos casos solo 1. La presidenta del TSJ, Carislia Rodríguez, aseguró que la decisión se deriva del informe definitivo presentado el 20 de agosto por expertos nacionales e internacionales, que a juicio de la Sala Electoral constituye plena prueba del peritaje exhaustivo de todo el material consignado por el CNE relacionado con los comicios presidenciales del pasado 28 de julio. Esta sala declara con lugar el presente recurso contencioso electoral en base al peritaje realizado y verificado de manera irrestricta e inequívoca y con fundamento en el informe elaborado por los expertos electorales nacionales e internacionales altamente calificados e idóneos, quienes garantizaron el máximo nivel de excelencia técnico-jurídico. Certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2025-2031. Así se decide.
El TSJ exhortó al CNE a publicar los resultados definitivos en la Gaceta Oficial venezolana. No obstante, aseguró que todo el material electoral queda en resguardo de la Sala Electoral del Poder Judicial. Rodríguez también confirmó que hubo un presunto ataque cibernético contra el sistema electoral venezolano. Respecto al candidato de la Unidad, Edmundo González Urrutia, el TSJ dijo que desacató el mandato de la autoridad judicial por no consignar el material electoral, conducta que acarrea las sanciones previstas en la ley. Además, el TSJ remitió de manera urgente copias certificadas de la decisión al fiscal Tarek William Saab, con fines de ser incorporadas a la investigación de carácter penal ante la denuncia de fraude anunciada por la Plataforma Unitaria de Venezuela. Edmundo González Urrutia rechazó la sentencia argumentando que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Explicó que los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. En ese sentido, el excandidato presidencial Enrique Márquez afirmó que Venezuela, los electores, los testigos, el Plan República, el CNE, el TSJ y el mundo saben lo que pasó el 28 de julio en referencia a que Nicolás Maduro perdió las elecciones. Otro pronunciamiento fue el del dirigente Antonio Ledesma, quien él envió un mensaje a Nicolás Maduro asegurando que están dispuestos a defender los resultados electorales que validan la victoria de Edmundo González Urrutia. No sigas inventando ese peritaje que no pinta ni existe por ninguna parte. Te pregunto, ¿vas a seguir secuestrando y matando gente? No tienes escapatoria. Estás dando un golpe a la soberanía nacional, a la soberanía popular, y el mundo entero lo sabe y lo condena. Estás desesperado. Tratas de ganar tiempo mientras los venezolanos ya ganamos las elecciones que nos quieres robar. Pero, ¿qué va? No lo vas a lograr. Estamos decididos a defender ese triunfo a como dé lugar en el marco de las leyes que nos asisten. Por su parte, el dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, recordó que el TSJ en el pasado ya ha respaldado a la administración de Nicolás Maduro. Hermanos, pasó lo que sabíamos que iba a pasar. La sala electoral lo que hizo lo tenía previsto. Es la crónica de un fraude anunciado. Pero es que todos sabemos cómo ha actuado esa sala electoral y eso lo tenemos que tener siempre claro. Son agentes de Maduro para ir en contra de los venezolanos. Esa sala fue la que dijo que no habían existido las primarias y antiguamente fue la que fue contra los diputados de Amazonas, de la Asamblea Nacional, contra las elecciones en Barinas, contra el referendo revocatorio. Así que ya sabíamos lo que iba a hacer esa sala, el bodrio que iba a producir una sentencia ratificando la farsa del Consejo Nacional Electoral. Y por eso la pregunta es, ¿dónde está el Consejo Nacional Electoral? Esa es una buena pregunta. ¿Dónde están las actas? ¿Cómo es posible que nombren partidos políticos que fueron confiscados por ellos, por Nicolás Maduro y por esa sala electoral? Así que nosotros, hermanos, no podemos decepcionarnos, no podemos ir en contra de lo que es nuestra esperanza y nuestra ilusión. Que estemos indignados, tenemos derecho a estar indignados. En ese sentido, Enrique Capriles indicó que lo único que hace la sentencia es profundizar la crisis social y política que vive el país y afirmó que lucharán porque prevalezca la verdad y se respete la soberanía popular. Mientras tanto, los partidos políticos también fijaron su posición ante lo ocurrido. El Partido Voluntad Popular indicó que la administración de Nicolás Maduro no usurpará la verdad y ratificó que el TSJ no es una institución independiente ni parcial. Por su parte, Primero Justicia aseguró que el TSJ continúa queriendo desconocer la voluntad de los venezolanos y denunció ante la comunidad internacional la violación a la Constitución en su artículo 5, donde se establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio. El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó que el TSJ terminó de consolidar el fraude electoral en Venezuela y aseguró que no hay dudas de que hay una dictadura que falsea elecciones, se reprime al que piensa distinto y es indiferente al exilio más grande del mundo, escribió en X. Boric aseveró que miles de venezolanos claman democracia, por lo que su país no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. El expresidente de Colombia, Iván Duque, pidió a la comunidad
internacional no reconocer el fraude electoral en Venezuela tras la sentencia del TSJ. Además, exhortó a Brasil, Colombia y México a respaldar la victoria de Edmundo González Urrutia. Y espero que países como Colombia, Brasil y México, que se han autoproclamado mediadores, que en realidad parecen ser dilatadores de todo este proceso para darle oxígeno a la dictadura, puedan hoy asumir su condición de firmantes de la Carta Democrática Interamericana y reconocer, primero, la victoria de Edmundo González. Segundo, la validez de las actas que hoy son disponibles a través de plataformas digitales gracias a la labor heroica de miles de testigos que exponiendo sus vidas decidieron defender la democracia. Y tercero, que condenen no solamente este exabrupto del Tribunal Sumiso de Justicia, sino toda esta tramoya para que Maduro se mantenga en el poder. Otro exmandatario colombiano que se pronunció fue Juan Manuel Santos, quien calificó de patraña el fallo del Tribunal Supremo de Venezuela y aseveró que Colombia no puede ni debe avalar los resultados oficiales en las elecciones del país vecino. Por su parte, el canciller de Uruguay, Omar Paganini, aseguró que la decisión del TSJ confirmó que la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones de ninguna manera es un pronunciamiento creíble luego de que el oficialismo desconociera todos los llamados internacionales solicitando la publicación detallada de las actas. Luego de la crisis postelectoral en Venezuela y las alertas de la líder opositora María Corina Machado, albergues y cientos de venezolanos temen que se consolide una ola migratoria sin precedentes. El miedo se percibe particularmente en Ciudad Juárez, epicentro de la crisis migratoria entre México y Estados Unidos, donde miles de migrantes esperan por las autoridades norteamericanas para obtener su cita de CBP-1, mientras funcionarios de algunos albergues expresan su preocupación de que la reelección de Nicolás Maduro se concrete y eso desencadene en un tráfico de personas para el que no están preparados operativamente. Así lo expresó Juan Fierro, pastor del albergue El Buen Samaritano de Ciudad Juárez. Yo creo que no está preparado ninguno de los países, porque ellos van a tener que atravesar varios países para llegar hasta la frontera de México, allá en el sur, y luego, pues no estamos preparados. A pesar de que aquí en la frontera de Ciudad Juárez hay 25 albergues, no tenemos la capacidad suficiente para recibir a tantas personas. Antes de las elecciones, cuestionadas por la oposición y decenas de países, ya México sentía el éxodo venezolano, reportando tan solo en el primer semestre de 2024 200.289 migrantes irregulares provenientes del país caribeño, lo que representa un 215% más que lo reportado en el mismo periodo de 2023. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reclamó a Venezuela total transparencia en los resultados de los comicios presidenciales del 28 de julio y recordó que el Consejo Nacional Electoral aún no ha publicado las actas de los distintos centros de votación tras los comicios. En un comunicado emitido en las últimas horas, Guterres se limita a tomar nota del fallo del Tribunal Supremo de Justicia que este jueves validó la victoria de Nicolás Maduro, pero además Guterres reclamó a Venezuela protección absoluta y respeto a los derechos humanos, después de mostrar su preocupación por los informes recibidos de distintos atropellos, entre los que mencionó detenciones arbitrarias de menores, periodistas, defensores de derechos humanos y activistas opositores. Recordó en su mensaje que deben respetarse los derechos a mantener opiniones sin interferencias, a la libertad de expresión y a la reunión pacífica. Cabe destacar que la ONU envió a Venezuela un panel de expertos electorales invitados por el CNE, los cuales, al término de su misión, se mostraron muy críticos con el desarrollo de las elecciones presidenciales. El informe provisional de ese panel de expertos concluyó que las elecciones venezolanas carecieron de las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para celebrar elecciones creíbles. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, afirmó que no reconocerán a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela hasta que no se entreguen y puedan ser verificadas las actas electorales. Nosotros seguimos diciendo que hay que probar este resultado electoral. De momento no hemos visto ninguna prueba.
Nadie ha visto las actas electorales que el Consejo Nacional Electoral debe mostrar para demostrar cuál es este resultado. Y mientras no veamos un resultado que sea verificable, no lo vamos a reconocer. En este momento estamos intentando que los 27 fijen una posición, si no ahora, para el próximo Consejo de Ministros Exteriores de la próxima semana. Los resultados electorales tienen que ser verificables. Todo el mundo puede constatar cuál es el resultado de una elección. Y eso todavía no se ha producido y ya prácticamente hemos perdido la esperanza de que se produzca. Mientras no se produzca, mientras los resultados no sean verificables, no va a haber reconocimiento. En ese sentido, el gobierno español no reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela hasta que se publiquen de manera íntegra y verificable las actas electorales de las votaciones del pasado 28 de julio, según confirmaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. Otro pronunciamiento fue del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien aseguró que Maduro confirma lo que la comunidad internacional viene denunciando, un fraude en las elecciones presidenciales, y pidió no cesar en la defensa de Venezuela. Entre tanto, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, consideró inaceptable la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela sin una revisión exhaustiva e independiente de los votos y lamentó profundamente la decisión de la administración de Nicolás Maduro de avanzar en la ratificación de resultados electorales que no reflejan la voluntad del pueblo venezolano. Por su parte, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, insistió en que su país no reconoce lo que calificó como fraude electoral perpetrado por Maduro. Asimismo, abogó por una salida pacífica que garantice la voluntad del pueblo. Además, en la mañana de este viernes, Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay rechazaron de forma conjunta el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Los gobiernos de los 11 países dudaron de la presunta verificación por parte del TSJ de los resultados del proceso electoral del 28 de julio, emitidos por el CNE. En este sentido, piden una auditoría internacional, imparcial e independiente de los votos de ambas instituciones, tanto en el CNE como en el TSJ. Vamos a esperar que den a conocer las actas, porque ayer el Tribunal Electoral de Venezuela sostiene que ganó la elección el presidente Maduro y al mismo tiempo recomienda que se den a conocer las actas. Creo que hay una fecha en la resolución. Entonces vamos a esperar a que se den a conocer las actas, porque al parecer resuelve el tribunal y le pide al Consejo Electoral que dé a conocer las actas. Entonces vamos a esperarnos. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, rechazó este viernes el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela con el que ratificó la victoria de Nicolás Maduro en los comicios presidenciales del 28 de julio. Almagro expresó su rechazo a la decisión de la justicia venezolana, argumentando en un comunicado que las autoridades electorales proclamaron a Maduro de manera apresurada. También alegan que el triunfo de Nicolás Maduro se dio con base a un boletín parcial emitido de forma oral, con números que evidenciaban imposibilidades matemáticas y sin presentar los resultados desagregados. Para Almagro, las autoridades electorales y el Poder Judicial han actuado con total opacidad y con un comportamiento que se ha caracterizado por la promoción de teorías de la conspiración y la emisión de anuncios y declaraciones
sin ningún respaldo documental, sentenció. Como se recordará, el Consejo Permanente de la OEA aprobó hace justo una semana por consenso una resolución exigiendo a las autoridades venezolanas la publicación de manera expedita de las actas de las elecciones. Desde el 2017, Venezuela no forma parte de la OEA, dado que la administración de Nicolás Maduro decidió retirarse del organismo. Sin embargo, su salida se hizo efectiva en el 2019, ante lo que consideraba una injerencia de la organización en sus asuntos internos. El gobierno estadounidense consideró este viernes que la ratificación por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio carece de toda credibilidad, dada la abrumadora evidencia de que González recibió la mayoría de los votos, señaló en un comunicado. La nota destacó que las actas disponibles públicamente y verificadas de forma independiente muestran que los votantes venezolanos eligieron a Edmundo González como su futuro líder. Además, el Departamento de Estado pidió respetar la voluntad del pueblo venezolano y que tanto el oficialismo como la oposición inicien un diálogo para lograr una transición pacífica y respetuosa de acuerdo con la ley electoral venezolana y los deseos del pueblo venezolano. En este sentido, ratificó la disposición de la Casa Blanca de apoyar ese proceso de cambio. El Poder Judicial, controlado por magistrados afines a la administración de Maduro, confirmó el jueves que los cuestionados resultados de las elecciones de julio le dieron la victoria a Maduro. Su fallo, con el que esa corte concluye de manera inequívoca e irrestricta la revisión de las elecciones, se produce 22 días después de que el propio Maduro solicitara este proceso a través de un recurso de amparo que nunca se conoció y por el que fueron convocados al TSJ los 10 excandidatos presidenciales. El Ejecutivo estadounidense subrayó este viernes que los continuos intentos de reclamar fraudulentamente la victoria de Maduro solo exacerbarán la crisis actual y pidió además a las autoridades liberar a quienes han sido detenidos por ejercer su derecho a la libre expresión. Quiero entonces anunciar que en las próximas horas el ciudadano Edmundo González Urrutia será citado por este Ministerio Público en base a la investigación en curso para que él rinda declaraciones sobre su autoría, donde él se declara responsable de la página esta que ha usurpado nada más y nada menos que la cualidad y competencia que solamente le corresponde al poder electoral venezolano. Va a tener que responder, va a tener que venir. El Ministerio Público tiene competencia para, en una investigación en curso, citar a los indiciados para avanzar en las investigaciones. Y en ese sentido, seguramente ustedes conocerán en tiempo, modo y lugar dicha citación y aspiramos que este ciudadano que no ha dado la cara más nunca, sino de forma muy, pero muy extraña a través de Twitter que también le escriben otras personas, no se sabe quién se los escribe, no sabemos si él puede escribir, pero estamos seguros que puede venir, tiene que venir a esta citación. Saab aseguró que González tiene responsabilidad en la desobediencia a los poderes públicos en el antes, durante y después del 28 de julio. Asimismo, el fiscal anunció que el Ministerio Público continúa con las investigaciones sobre la creación de la página web resultadosconvenezuela.com, afirmando que la oposición publicó actas falsificadas y no las del Consejo Nacional Electoral. Estas declaraciones se dan luego que la Sala Electoral del Tribunal Supremo ratificara la totalización del CNE y exigiera al Ministerio Público iniciar una investigación de las actas recopiladas por la oposición. En Argentina, la estabilidad de los ingresos de millones de jubilados enfrenta incertidumbre tras la reciente aprobación de una ley que regula el aumento de las pensiones.
La ley, que fue respaldada por el Senado el jueves después de haber sido aprobada en junio por la Cámara de Diputados, establece una nueva fórmula para la actualización de las jubilaciones. Sin embargo, el presidente Javier Milei ha anunciado su intención de vetar la norma, argumentando que esta medida compromete el superávit fiscal del país. El gobierno ha calificado la ley como una acción irresponsable y sin partida presupuestaria adecuada, argumentando que su implementación podría aumentar el gasto público en 1,2% del PIB. En su lugar, el Ejecutivo sostiene que es necesario mantener un equilibrio fiscal riguroso para combatir la inflación. Según Manuel Adorni, vocero de Presidencia, el aumento de las pensiones propuesto por la ley podría forzar al Estado a incurrir en más deuda. Para que quede claro, no hay prosperidad posible, no hay recomposición de salarios y no hay jubilaciones dignas en el futuro sin el equilibrio fiscal. La Constitución argentina permite al presidente vetar leyes, aunque el Parlamento pueda contrarrestar este veto con una nueva votación y una mayoría calificada. En el contexto actual de crisis económica y alta inflación, el gobierno ha optado por una actualización de pensiones por decreto que en septiembre se fijará en un 4%.